Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org. Hola, bienvenidos escuchantes, porque oyentes nos interesan, pero para programas de maravilloso encuentro con la sabiduría queremos algo más que escuchar, queremos prestar toda nuestra atención a un programa que hoy tenemos el privilegio de conversar con dos personalidades, dos nombres de alto rango en el firmamento jurídico español e iberoamericano. Yo, como humilde jurista que soy, en el sentido de licenciado y medio colegiado, digo, señores y señoras, que estoy hablando con una de las personas que más admiro en el ámbito intelectual e incluso, me atrevería a decir, político español. Un hombre con una gran capacidad de teorizar sobre algo realmente interesante para la conformación de nuestro futuro, que es nuestro derecho público. Ha tenido la brillantez, la elegancia y el bisturí para entrar en las raíces del derecho público, primero en el primer tomo de los clásicos de derecho público, el primer volumen, esta primera entrega muy ambiciosa como todo lo que él hace, pero a su vez recargada de amenidad, de humor y de sabiduría. Pues ese primer libro trataba sobre la evolución histórica del pensamiento jurídico, que abarcó maestros franceses, germanos y vieneses. Tengo aquí. Bueno, pues en este segundo volumen no solo estudia los ámbitos españoles, sino que tiene un apartado importantísimo y que nos explicará también doña Mercedes Fuertes, que ha hecho de eso un gran esfuerzo de especialización y de captación de ese canon y recopilación, y que nos hablará de este esfuerzo, repito, para tener a las latitudes de aquellos que las Cortes de Cádiz decían los españoles de ambos hemisferios, que tienen un recorrido, este libro maravilloso. Yo, la verdad, he disfrutado mucho en este Clásicos de Derecho Público 2, que es una biblioteca básica que dice para estudiosos y curiosos. Bueno, pues quisiéramos entrar en materia y no enrollarme demasiado, solo decirle que tengo una profunda admiración por ambos y que conozco personalmente desde cuando yo era un poco más jovenzuelo, y conozco a don Francisco Sosa Wagner. Es un gran jurista, fue catedrático, fue eurodiputado, y también hablaremos un poquito de esas instituciones, porque seguro que como portavoz del grupo político al que representaba, UPyD, pues puede darnos algunas pinceladas maestras de lo que representa el derecho administrativo español e incluso el europeo, para poder acoger desde allá las mejores prácticas. No quiero nada más que decir, y perdóneme que me haya extendido tanto, que su pluma exquisita. Yo creo que con Quevedo, es el Quevedo para mí jurídico del siglo que nos corre, y que tiene mucho recorrido porque está estupendo.
pues es autor de obras de referencia. Repito, es un gran también articulista y tiene esas maravillosas greguerías, o sea, llamémosle ensayos o pequeños artículos con sentencias y con humor. Las llama las soserías de Sosa Wagner. Bueno, pues perdóneme, pero estando por aquí por Cádiz y con esta tertulia literaria que vamos a hacer, yo quería empezar a decirle que usted, estando cerca de Cádiz, nació en Alucemas. ¿Puede comentarnos ese contexto geográfico, político en el que usted nació y para que nuestra audiencia de la otra orillita pueda comprender esa amalgama de llamemos experiencias que usted tiene? Usted nació en Alucemas. ¿Puede explicarnos un poco dónde queda esto y cómo fue la exactamente, porque es un poco complicado también para los amigos hispanoamericanos, ¿no? España tuvo en el norte de África una zona que se llamó el Protectorado Español en Marruecos, que duró, bueno, más o menos desde el principio del siglo XX hasta el año 1957, en que Francia y España, porque se habían repartido los territorios, declaran la independencia de Marruecos y ya se constituye el reino tal como está ahora. Pero, efectivamente, durante medio siglo existió el protectorado español en Marruecos y ese protectorado, pues, creó algunas ciudades y entre ellas una que hoy se llama Alucemas, Aljoceima, pero entonces se llamaba Villa Sanjurjo, en recuerdo del general Sanjurjo, ¿no? Entonces, ¿por qué nací yo allí, en ese sitio tan extraño, no? Pues nací allí porque mi padre aterrizó por aquella zona, era médico civil, y aterrizó por aquella zona. ¿Por qué aterrizó por allí? Bueno, pues porque la Segunda República Española, organizó una especie de programas de lucha contra las epidemias y las epizootias, y entonces desembarcó allí a médicos y a veterinarios, ¿no? Y mi padre, pues, fue uno de ellos. Luego fue director del hospital que hubo en este pueblo, y allí vivimos, de manera que yo tengo una experiencia muy interesante de vida hasta los 10 años, es decir, casi 11 años, de manera que me acuerdo perfectamente de la vida como era allí, en esta ciudad. Y destaco una cosa, la convivencia entre musulmanes, judíos y católicos, ¿no? Yo jugaba en la calle con niños que eran musulmanes y con niños que eran judíos, y también las familias pues tenían relaciones que eran muy poco conflictivas o nada conflictivas. Esto es curioso señalarlo, porque creo que se mantiene esta convivencia en ciudades, las únicas que quedan en el norte de África española, que son Melilla y Ceuta, ¿no? Y esto es una experiencia interesante, ¿no? A la vista de lo que está ocurriendo ahora, en términos tal. De manera que yo, aquella época la tengo muy viva en mi mente, y porque, como digo, a los 10 años se sabe lo que se vive y se recuerda perfectamente, y fue una experiencia muy interesante, ¿no? Luego he vuelto por allí algunas veces, sobre todo cuando fui candidato a las elecciones europeas, porque fui a las ciudades de Ceuta y Melilla a hacer campaña, ¿no? Y bueno, pues todo eso fue una experiencia muy, muy bonita, ¿no? Pues usted también tiene una entrevista que le hizo tipo don José Lázaro, que se titula Memorias Dialogadas, donde resume un poquito su aspecto de semblanza, y él señala que tiene usted esas enormes potencialidades de ese sentido del humor, esa insaciable curiosidad, según él tiene antenas desplegadas y advierte sobre ello, y esa libertad de expresión y de criterio que usted como Gracián Alcaraz. Mira, ¿podría usted comentarme, dentro de que estamos recorriendo esa biografía, usted luego estudió Derecho en Valencia, me parece, y puede hablar de este ámbito, digamos, académico y valenciano hasta entroncar ya luego con su madurez? Pues sí, porque efectivamente cuando se produce la independencia de Marruecos, mi familia, mi padre toma la decisión con mi madre de trasladarnos a Valencia. ¿Por qué?
nosotros no teníamos, ellos, ¿vale? Nosotros eran mi hermano y yo, que somos dos hermanos nada más, no teníamos, ellos no tenían ninguna vinculación con Valencia, excepto la de que mi padre, la carrera de medicina, había estudiado el primer curso, y yo creo que el segundo también, en Valencia. Luego la terminó en Madrid, pero los 2 primeros cursos los hizo en Valencia. Y él tenía un recuerdo muy bueno de aquella ciudad, y no tan bueno de Madrid, de la vida madrileña, etcétera. Y entonces, pues cuando pudo elegir, cosa que pudo hacer como persona que era, digamos, trasladada a la península desde el antiguo protectorado, pues eligió Valencia y fue un acierto muy grande, ¿no? Y yo, claro, estudié allí en la Facultad de Derecho de Valencia, me doctoré, o sea, yo soy licenciado y doctor en Derecho por la Universidad de Valencia, aunque es verdad que cuando terminé la carrera ya me marché a Alemania y estuve viviendo en Alemania tiempo, estudiando también. Pero mi licenciatura y mi título de licenciado y mi título de doctor en Derecho están expedidos por la Universidad de Valencia, y yo siempre pienso que fue un acierto para mi padre y mi madre, pues, el aterrizar por allí. Allí han vivido, mi padre murió con 80 y tantos años, mi madre con 97, hace muy poco tiempo, y han sido allí muy felices, y yo lo fui también, ¿no? Lo que pasa es que yo me marché en la carrera prácticamente, y ya he vuelto por allí, pues, a las fallas, a los toros, y a comer paella, sobre todo, que es uno de mis platos favoritos. Claro que sí, ya le preguntan oiga, Wagner, usted que además de un gran gastrónomo, y hablaremos de ello, es un gran melómano. Estuvimos hablando un poquito de Woody Allen, y cuando decía aquello Woody Allen de que cuando oigo a Wagner me apetece invadir Polonia, usted se podría contarnos un poquito, porque tiene un apellido Wagner, bueno, sí. Ni cuento, ¿no? Sí. No, bueno, el apellido Wagner es un apellido, Javier, bastante frecuente en Alemania. Mi familia no tiene nada que ver absolutamente nada que ver con el compositor, aunque tengo alguna prima que se ha esforzado mucho por encontrar alguna relación con él, pero no lo ha conseguido. No tenemos nada que ver con él, porque ya digo, es un apellido común. ¿Y de dónde viene? Bueno, pues viene de mi abuelo, que yo creo que fue una persona, eso que se llamaba antiguamente un trotamundos, ¿no? Una persona que a principios del siglo XX, finales del XIX, principios del siglo XX, él nació en un pueblo cerca de Frankfurt, en Alemania, y decidió iniciar la vida del emigrante. Es curioso porque en aquella época Alemania despedía a sus ciudadanos, luego los ha acogido muchas oleadas de emigrantes, por ejemplo, españoles, en los años 60, en el siglo XX, pero a principios del siglo salían los alemanes, y salían fundamentalmente en 2 direcciones. Una, en dirección a los Estados Unidos, y otra en dirección al norte de África y el sur de España. Y ahí está mi abuelo. Y entonces aterrizó por allí, llegó hasta Gibraltar, allí conoció a mi abuela, que era gibraltareña, aunque de origen italiano, y bueno, y él ya se quedó por allí, murió en los años, poco después de acabada la Segunda Guerra Mundial, yo no lo llegué a conocer, y esa es la razón digamos, de las raíces alemanas de mi familia, ¿no? Yo luego... Pues también... Sí, no, siga, por favor. No, yo luego me he ocupado mucho de fortificar esas raíces, ¿no? Porque debo decir que en mi casa no se habló alemán, porque mi abuelo murió, y cuando yo nací ya no se hablaba alemán en la casa, porque mi abuela lo que había hablado era inglés y italiano. Y a ella le debió de costar mucho trabajo, pues, iniciarse con el alemán, con su marido y tal. Total, que ahí no se habló. Pero yo luego sí me he hecho el esfuerzo de aprender alemán, y hoy, pues, no soy bilingüe, ni muchísimo menos, pero bueno, me manejo muy bien. De ahí que haya escrito muchas cosas sobre los alemanes. Ahora mismo estoy leyendo una novela de 600 páginas que me está interesando mucho. Es una novela que acaba de salir en Alemania. Manejo mucho y estoy muy en contacto con el mundo alemán, con Mercedes. Diré que hace una semana pues hemos vuelto de pasar una semana en Berlín, y ahora en agosto nos vamos a Viena y a Leipzig a pasar también 8 o 10 días. O sea, hemos tenido mucha relación con eso, yo lo he cuidado mucho, y para mí es una satisfacción grande, y está vinculado también a esta afición a la música, ¿no? A Berlín hemos ido a ver ópera y también a trabajar. Estoy trabajando en un libro y tal, y quería
recoger información y documentación y tal, y hemos estado recogiendo información y documentación y en la ópera. En la ópera pues viendo una tosca. Precisamente pues qué maravilla. Pues efectivamente sí. Nos acompaña doña Mercedes Fuertes, la profesora y catedrática de Derecho Administrativo, que es también, por eso está con usted, don Francisco, aguda, rigurosa y siempre con esa sonrisa serena que aparece en las fotos, y quien ya ha diseccionado con usted el poder y sin perder mucho el humor. O sea, creo que tienes una compañera maravillosa de muchas obras, una investigadora realmente rigurosa. Creo que hace una, rigurosa de la maquinaria del Estado y sus valores democráticos. Creo que tiene esa especialidad tan de gran proyección que la noté yo en el libro, comprometida con el análisis, no solo de la docencia, repito, sino que creo, y perdóneme, doña Mercedes, que representa una de las voces femeninas más sólidas y respetadas, sin duda, del derecho público, al día de hoy, del derecho público en el mundo hispano. ¿Puede usted comentarnos? Así es. Alejandro Nieto, al que nosotros dedicamos tanto el primer volumen de nuestra obra, Clásicos del Derecho Público, como el segundo, ¿qué es lo que te decía? Claro, que tenía asiento en la sala VIP de los juristas españoles. Pues eso me parece VIP, deberemos hispanizarlo, o en cualquier caso, creo que es una personalidad importante, muy importante en el mundo jurídico. Y doña Mercedes, cambiando de tercio, usted es una profesora y una docente que me imagino que se encontraría en algún lugar con don Francisco para poder hacer este tándem imbatible en el mundo administrativo, y creo que están haciendo historias, sobre todo, lo veo aquí, en el mundo de Hispanoamérica. ¿Puede comentarnos un poquito cómo, y perdónenme que avanzan porque el tiempo va muy deprisa y luego tengo que dar pie a otras preguntas de nuestros 6 o 5 corresponsales? Perdónenme que entre en materia así. No, estupendo. Entramos en materia. Entramos en materia y en el libro. Sí, ¿cómo? Hace ya varios años confluyeron, pues, como tantas cosas en la vida, circunstancias que nos llevaron a señalar este proyecto de una biblioteca básica para estudiosos y curiosos. Un canon, ya que advertíamos cómo, con la aceleración de los tiempos, de la información, con este mundo ahora tan trepidante, se estaba perdiendo no solo el gusto por la lectura, sino el agradecimiento a tantos juristas, pensadores, que construyeron las bases sobre las que se ha edificado el Estado de Derecho social y democrático, que es un instrumento en el cual nos encontramos y debemos defender por su fragilidad. Y, por un lado, como mi marido es, pues, historiador, jurista, intelectual, y ya había atendido a la recuperación de los juristas alemanes, pero queríamos ahora enfocar un libro, sobre todo para profesores jóvenes, estudiantes, buscar un canon de lecturas selectas. Y de ahí que abriéramos el abanico no solo a Europa y a España, sino sobre todo a Hispanoamérica en el siglo XIX. Porque nos hemos encontrado, conocíamos a algunos autores, pero a otros no, con personas con una formación extraordinaria, unos ávidos lectores, no solo de los textos ilustrados europeos, sino también norteamericanos, que pugnaban por la igualdad, que escribían, que leían. Y entonces, pues, ha sido unos años de lecturas, en principio algo dificultosas, porque no encontrábamos los textos. Claro, queríamos leer y seleccionar textos de derecho público, de lo que pensaban para construir una comunidad jurídica basada en unos principios y valores, en derecho, cómo se podía controlar el poder, cómo se podía garantizar la paz en un siglo tan convulso, cómo había que garantizar, sobre todo, los servicios en las municipalidades. Y bueno, ha sido un recorrido y una tertulia. Les invitábamos aquí a comer, poníamos más sillas con Andrés Bello, con Rostio, con Alberdi, con tantos otros personajes, y
Y entonces, como nos entretuvimos tanto, queremos que ahora se lean y se recuerden. Qué maravilla estar rodeado de estos grandes hispanohablantes y del mundo jurídico. Usted, además de que ha publicado, porque he de decir a nuestros escuchantes, primero, hay una cosa que se me queda en el tintero que luego se me olvida. Canon es... ¿Puede explicarnos lo que significa un poco el canon que usted preparan o que creen? Sí, porque estos dos libros, vamos a ver, estos dos libros, el primero estaba dedicado, como ha dicho usted hace un rato, a Francia, Alemania y Austria e Italia, los autores que construyen el derecho público y al final construyen el Estado, construyen los estados, el Estado francés, el Estado alemán, sin duda, el Estado de la monarquía búlgica, el Estado italiano, nacido de la unificación y de la unificación de Italia. Estos hombres, y luego, en el segundo tomo, los españoles y los hispanoamericanos, pero no es una historia del derecho público completa. Lo hemos querido excluir, esta visión, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos hubiera llevado a hacer un estudio minucioso de esto. Y eso no es posible. Y no es posible porque son muchos los autores y la experiencia dice que al final sale un centón que es muy difícil manejable y de muy difícil digestión para el lector. Nosotros hemos preferido hacer un canon. Y pregunta, ¿qué es un canon? Un canon es una selección que hace el autor de ese canon, de esa selección. Un canon es una selección subjetiva que conscientemente margina a algunos autores y se centra en los que a los autores resultan más más atractivos por lo que escribieron, por lo que dijeron, por sus itinerarios vitales también. Esto es una cosa relevante porque con esto salimos al paso de quien nos puede decir es que aquí no sale fulano. No sale fulano pues porque hemos conscientemente pues ha podido ser marginado como consecuencia de la preferencia por el canon a la historia, ¿no? Esto en el ámbito del derecho no se hace, pero en el ámbito de la literatura es muy frecuente. Hay historias de la literatura y hay cánones literarios, porque el autor del canon selecciona a los escritores, a los poetas, etcétera, y se acaba la historia y lo demás lo descarta. Esta es la idea, ¿no? Pues fenomenal, porque yo iba a comentar a los oyentes que tienen ustedes dos webs, dos páginas donde en una, sosawagner.es, y en otra, pues establecen mercedesfuertes.es. Ambas páginas web, pues ustedes señalan, por ejemplo, el currículum de Mercedes Fuertes, y estoy viendo, y por cambiar de turno en la entrevista o en la charla, y seguiremos trufando con historia personal de cada protagonista, de cada invitado. Usted tiene libros de urbanismo y publicidad registral, de redes inalámbricas municipales, tiene usted también ámbitos de, ya se le nota la chispa en esta publicación que llama Las desventuras del dinero público, elegía al principio de riesgo y ventura, pero ya dice desventuras del dinero público. También tiene Metamorfosis del Estado. En fin, ¿para qué vamos a hablar de eso que usted llama bancarrota del Estado y Europa como contexto? Cartas a un euroescéptico. En fin, yo recomendaría al mundo del derecho y también al político aquello que tenga que ver con el ámbito del derecho público, que en definitiva es toda la administración, que en sus blogs y en sus artículos de opinión de doña Mercedes Fuertes y el profesor Sosa Wagner, podíamos todos refrescarnos, aprender, porque además tienen una prosa maravillosa. Es un ensayo que a mí me conmueve en ocasiones por el humor. Y, por ejemplo, muy bien, pues dígame un poco sobre estas webs. Eso del humor y tal, sí, bueno, eso nosotros tratamos de contar estas cosas un poco con un poco de sentido del humor, que suele faltar a nuestros colegas. Se toman demasiado en serio todas estas cosas. Nosotros nos las tomamos en serio. Yo siempre recuerdo algo que me dijo una persona que usted conoce bien, que usted conoció bien, que fue Emilio Alarcos, ¿no? Emilio
que murió relativamente pronto, porque no tenía 70 y pocos años cuando murió. Pero Emilio un día nos dijo una cosa que a nosotros no se nos ha olvidado. Hay que hacer las cosas bien para luego... reírse de ellas. Exacto. Para luego reírse de ellas. Bueno, esta es una expresión que está muy bien, ¿no? Porque no se debe uno vanagloriar de lo que uno hace o de lo que no hace, de toda una pedantería que es insufrible para los ciudadanos, ¿no? No, hay que hacer las cosas bien, pero también poner distancia de las cosas. Y bueno, ambos somos un poco escépticos. Para ser un buen escéptico hay que tener convicciones muy firmes, hay que tener convicciones muy firmes. Nosotros practicamos este escepticismo con las convicciones firmes y, como digo, debe tener un escéptico que se precie, ¿no? Y eso lo trasladamos, digamos, al mundo de lo que escribimos. Derecho, el ensayo político, la historia, etcétera. Pues sí, habíamos quedado en que usted había ido a Tubinga en una beca, en fin, a Alemania, pero luego usted ha tenido el conocimiento sin duda de las cumbres del derecho administrativo y ha trabajado con ellos, por citar alguno dentro de mi ignorancia, a Eduardo García de Enterría, y luego también fue secretario de la universidad y siendo Teodoro López Cuesta rector, fue secretario de la universidad. Tiene usted una gestión también universitaria que comentar y fue también usted experto en diseñar modelos autonómicos. Este recorrido, incluso usted colaboró en el Estatuto de Autonomía de alguna región, que también pueden nuestros oyentes en Allende los Mares conocer su obra, no solo académica, sino de compromiso, llamémosle, en la gestión universitaria y del compromiso que luego se dio y que hablaremos también en el compromiso político. ¿Puede contarnos esta etapa donde usted ya acaba siendo catedrático? Sí, bueno, yo tengo un compromiso ciertamente político en dos momentos más o menos de mi vida, ¿no? Cuando empieza el gobierno de Felipe González, estamos a finales del año 1982, cuando él ganó las elecciones aquí en España, el PSOE. Ahí tengo un compromiso político porque el gobierno de Felipe González me llama a ocupar un puesto de secretario general técnico de un ministerio, justamente el Ministerio de Administraciones Públicas, que era mi oficio. Yo entonces ya era catedrático de Derecho Administrativo, ¿no? Y allí estuve 5 años. A los 5 años yo me marché. Le pedí a quien era ministro en ese momento, le pedí que me cesaran porque me quería volver a mi cátedra. Eso sorprendió mucho porque no era frecuente que una persona se marchara de un cargo público como tenía yo y además con la perspectiva, porque Felipe luego duró pues 10 o 12 años más, etcétera. Pero bueno, yo me marché porque quería volver a la vida universitaria y ya la vida de la administración ya la había visto las intimidades y ya no me interesaba. Y luego tengo otra vida, pasan muchos años y en 1999, ¿no? ¿Cuánto fue cuando será la vida como diputado? No, 2009. En 2009 me ofrecieron un partido político pequeño que se llamó Unión, Progreso y Democracia, me ofreció el encabezar la lista al Parlamento Europeo. Bueno, esto fue una decisión que tomamos Mercedes y yo muy aventurada, porque ciertamente era muy difícil que ese partido político sacara un escaño, porque toda vez que los escaños estaban repartidos casi siempre entre los partidos grandes, etcétera, pero nosotros lo hablamos mucho y llegamos a la conclusión de que para un profesor de Derecho Público no se puede renunciar cuando te ofrecen la posibilidad de ir al Parlamento Europeo, que esto no se puede rechazar. Esto lo puede rechazar una persona que se dedique, que sea odontólogo o que sea ingeniero industrial. Pero un profesor de Derecho Público, tener la oportunidad de ver encima de la mesa del quirófano, que es el Parlamento Europeo, donde se tramitan y se adoptan las decisiones más importantes de la vida política, económica, social de Europa, tener la posibilidad de verlo y renunciar no nos parecía adecuado, aunque sabíamos que tenía eso la desventaja de entrar directamente en la política en una primera línea. Bueno, yo aguanté una primera legislatura de 5 años, me presenté una segunda vez, ahí ya
tuve dificultades políticas, como era lógico que las tuviera, porque yo no era un político y yo era muy difícil que encajara en moldes políticos y de disciplina de partido, etcétera, y lo abandoné. Total, estuve 6 años allí, pero aprendí mucho, y Mercedes también conmigo. Y ella me ayudó mucho. Yo puedo decir que todas las preguntas parlamentarias que yo dirigí como diputado a la Comisión Europea, pues me las preparó ella, ¿no? Y fueron muchísimas, fueron decenas y decenas de preguntas parlamentarias, me las preparó ella. Es decir, que fue una actividad muy interesante, ¿no? Bueno, esas han sido las 2 veces. Y luego, sí, bueno, he tenido una vida académica también, he sido secretario general de la Universidad de Oviedo y decano de la Facultad de Derecho de León. Pero bueno, yo estos cargos tampoco les atribuyo mucha importancia. El primero, porque entonces el secretario general no hacía nada. Yo lo que hacía era divertirme mucho con Teodoro López Cuesta, que era el rector. Me divertía mucho con él, me iba a comer con él, me contaba muchas historias, yo se las contaba a él. Pero entonces no se había producido la reforma universitaria y realmente el secretario general técnico tenía poco que hacer, porque yo por lo menos me organicé para tener poco que hacer y me divertía simplemente mucho con Teodoro. Y luego, como decano de la Facultad de Derecho, pues era decano, no quitar absolutamente nada, felizmente, y por eso fui decano, porque yo hubiera tenido que estar trabajando y peleándome como si no lo hubiera soportado, y aguanté pues esto, y cuando terminó pues me marché, ¿no? Pero bueno, mi actividad académica se ha desarrollado por otros canales y conductas y conductos que son los que quedan reflejados en mis libros, unos solos y otros en colaboración con Mercedes. Pues hablemos de eso. En colaboración con Mercedes, claro. Usted, como siempre, en ese tándem imbatible, repito, tándem es, bueno, 2 remando en la misma dirección, y sin duda ustedes lo hacen en este complejo, pero a la vez tan necesario para el futuro y la prosperidad de nuestras gentes, que es el derecho público, el derecho administrativo. Pero usted también, además, como novelista, ha sido galardonado con el premio Miguel Delibes, un grandísimo escritor. Usted puede hablar de esa novela, Es indiferente llamarse Ernesto. También tiene el premio Café Bretón por escenas históricas pero verdaderas. Y otra novela simpática, como titulada Hígado de Oca a las uvas, que es una sátira contra la especulación inmobiliaria. Quisiera que hablara además de otros libros, como es, y a mí me ha hecho pues gracia, este título de Gracia y desgracia del Sacro Imperio Romano Germánico. ¿Podría usted comentarle esta vis maravillosa que tiene de literato como incluido en cartas a un héroe escéptico, este ámbito que yo creo que es vocacional en usted con esa buena pluma que tiene? Sí. Bueno, eso de la pluma, efectivamente, yo siempre he tenido esa afición, pero ciertamente, bueno, pues tarda uno, ¿no?, en meterse, ¿no?, en la creación literaria propiamente dicha. Yo había escrito muchas cosas de derecho y tal, pero eso no tiene nada que ver. Cuando se da el paso de escribir cosas de la imaginación, productos de la imaginación, es un mundo completamente distinto. Y ahí debo decir que la persona que influyó mucho en mí para que yo me dedicara, no profesionalmente, pero sí de una manera estable a escribir fue, y vuelvo a la persona, Emilio Alarcos. Emilio Alarcos me leyó, yo empecé a publicar, esto que usted antes decía, unos artículos en la prensa asturiana que lo llamé soserías, por derivado de mi apellido, sosería, y él leía esos artículos y tal, y me dijo, tienes que dedicarte a escribir, ¿no? Y esa es la razón por la que yo hago una novela que se llama Es indiferente llamarse Ernesto, que tiene un prólogo precisamente de Emilio Alarcos, un prólogo muy laboratorio de Emilio Alarcos. Y debo decir que yo sí he continuado en esa faceta de escritor. El impulso inicial, el interruptor inicial lo dio Alarcos. Y Josefina, por cierto, su mujer, y Josefina Alarcos, los dos. Ellos fueron los que me dieron el impulso y en ellos sigo, efectivamente. He escrito muchas cosas. Es curioso que esto de las soserías que he dicho son artículos cortos, bien humorados, son artículos humorísticos, costumbristas. Bueno, que en estos momentos, hace unos días precisamente hacía yo una recopilación, porque viendo a ver lo que hay o lo que dejo cuando me muera, y es que ya hay casi 1000 de estas soserías escritas.
y representan una crónica de medio siglo de la vida española, medio siglo de bienhumoradas pinceladas y de las costumbres, etcétera, de la vida española y también de la vida política, ¿no? Es algo que lo cultivo mucho. Luego están otros libros. Porque las soserías, y iba a comentarle ahora a Mercedes, pero las soserías remedan un poco a las greguerías de Ramón Gómez de la Serna o algo así. La greguería son pensamientos cortos. Eso tengo otro libro que se llama que lo llamé Guindas en aguardiente, ¿no? Y bueno, y estos son cosas cortas, pensamientos como la greguería. Las soserías son artículos de 1 página y media más o menos, lo que tal. Y bueno, y eso los sigo publicando ahora en La Nueva España y en algunos periódicos del grupo al que pertenece La Nueva España, el grupo MOL. Y ahora últimamente, hace un año por ahí, me han contratado de un periódico español, Voz Populi, y entonces cada 15 días escribo una cosa también, ¿no? Siempre tomándome a broma las cosas que todo el mundo se toma en serio, ¿no? Esto es lo que por eso les digo, lo que yo incorporo como igual original. que con doña Mercedes escribió ese que ha recibido un premio a Fermín Abella y Blave, ¿pueden los contratos quedarse en casa? Pues bueno, quería decirle que para mí una sosería, y perdóneme la vanidad, es una greguería hecha artículo y que... Eso, sí, exacto, sí. Exacto. Y usted suma esa metáfora actual de artículo con ese humor tan característico y tan inteligente. Un poco como Quevedo, ¿no? Que usted dedicó el preludio del anterior a Quevedo. Doña Mercedes, usted es vocal estoy leyendo, de la Comisión General de Codificación, patrona de la Fundación Hay Derecho y miembro de varios consejos asesores. Esta visión que tiene usted, que también, y perdóname que se nos va el tiempo porque ahora mismo que esté preparándose desde Colombia, desde Cali, Elizabeth, porque va a hacer sus preguntas ya en Colombia. A partir de los 30 minutos ya empezamos con los corresponsales que tienen esos tonos maravillosos de la hispanidad y de los hispanohablantes. Pues acabo, doña Mercedes, diciéndole que usted publicó muchas colaboraciones en muchos medios y tiene estos premios. ¿Puede comentarnos también esa faceta suya, digamos, que traspasa hacia el mundo literario, el mundo jurídico? Más que esa faceta, y volviendo un poco al libro de los clásicos y a otros libros que amablemente usted ha recordado, de la metamorfosis del Estado o la neutralidad de la red, gracias al gusto y las enseñanzas de mi marido, pues he leído, lógicamente, a muchos buenos autores, porque es una delicia para el paladar, escritores hispanoamericanos, iberoamericanos. Y de ahí que también en estos libros jurídicos, un poco para oxigenar al lector, pues hay algún recuerdo de Borges, por ejemplo, en la Metamorfosis, ¿no? Cuando aludo a Proteo y los poemas de Borges, o en la neutralidad de la red, que ahora en Colombia, pues la Corte Constitucional ha dictado una importante sentencia. Porque antes le mencionaba brevemente que entre las circunstancias que fueron semilla de estos clásicos de derecho público, donde hay este apartado a los hispanoamericanos, estuvo también otra circunstancia, y es que yo últimamente pues estoy estudiando mucho el derecho digital, Internet, la inteligencia artificial, y mi marido insistía, vuelve a los clásicos, y es verdad, hay que leerles porque los problemas que ellos atendieron son también nuestros problemas y nos iluminan mucho, nos iluminan además con una exquisita dicción. Andrés Bello, Roscio, Alberdi tienen obras jurídicas, pero también obras literarias, que de ellas no hemos hecho lógicamente canon, pero de las que hemos disfrutado y recomendamos. Pero estaré encantada de escuchar a tan buenos corresponsales para seguir este coloquio tan ameno que ha organizado, Javier. Pues aquí tenemos también a doña Elizabeth, nuestra fémina aguerrida en Cali, la capital de la salsa. Me parece que está por ahí, a veces está en Bogotá. Doña Elizabeth Rondón, dígame si usted puede intervenir desde esta maravillosa tierra
el país de la belleza, el país de las 1000 colores en las aguas. Dígame, doña Elizabeth. Bueno, hola, estimado director Javier Tierra, apreciados corresponsales, amables escuchantes y por supuesto nuestros invitados especiales. Yo estoy realmente extasiada estoy hoy en este programa. Estimado doctor Wagner, tengo 2 preguntas, una muy curiosa. ¿Cómo conviven en usted el escritor literario, el constitucionalista, el académico y el eurodiputado sin que se declararan la guerra? Y la otra pregunta es, ¿qué papel ha tenido Iberoamérica en su formación intelectual y emocional? Pero yo también quiero aprovechar la ocasión para hacerle a doña Mercedes una pregunta. Le comento que yo he escrito 2 libros y 30 cuentos infantiles y sé que escribir es realmente adictivo. Una vez que se prueba es imposible parar. También sé que cada obra es como un hijo que se le ama por algo en particular, pero también tiene sus propios retos. ¿Cuál ha sido su mayor desafío a nivel emocional de su reciente obra? Gracias por estar acá, un abracito y muchas bendiciones. Bueno, empiezo. ¿Cómo conviven? Bueno, pues iba a decir que conviven a torta limpia entre ellas, mi versión de jurista, mi versión de escritor, pero no conviven de manera conflictiva. Tengo una especial habilidad, una rara habilidad para estar metido en un asunto jurídico, en estos libros que hemos escrito y tal y cual, y ponerme a escribir otra cosa completamente distinta. Ahora estoy muy metido estudiando asuntos de la Alemania, de la vida política alemana después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y paso con facilidad. Es que yo digo que la única habilidad que tengo en el mundo es el poder escribir, ¿no? Porque la verdad es que otra habilidad no tengo. Todo en la vida me lo resuelve Mercedes, todo, absolutamente toda la vida práctica me lo resuelve ella. De manera que yo no tengo eso. Y en relación con la pregunta de la influencia iberoamericana. La influencia iberoamericana en mi literatura ha sido fundamental, ¿no? Ha sido fundamental por los grandes autores que no voy a citar aquí porque son obvios de la literatura americana. Luego, además, dio la casualidad que en mi etapa de eurodiputado, los eurodiputados mantienen relaciones institucionales con los parlamentos de todo el mundo. Y son los eurodiputados los que eligen, digamos, los países o los ámbitos geográficos que ellos desean cultivar como representantes públicos para relacionarse con otros mundos. Y yo elegí el mundo americano, de manera que el mundo latinoamericano. De manera que los años que estuve en América, en el Parlamento Europeo, hice muy frecuentes viajes sobre todo a Chile, a México, a Uruguay, a Paraguay, a Colombia, a Perú, a Ecuador, muy frecuentes viajes. Siempre en veste de representante público, de diputado, y relacionándome allí con los diputados y los gobiernos, obviamente, de aquellos países. Aprendí mucho y fue una experiencia impagable. Ahora tenemos, mi mujer y yo, Mercedes y yo, tenemos una invitación que nos han cursado desde Arequipa para intervenir y participar en el Congreso de la Lengua Española, que se va a celebrar en octubre. Y estamos muy ilusionados, porque nos han invitado los dos, y desde la Academia Española, desde la Real Academia Española, y estamos muy ilusionados por ir allí, claro. Estamos muy ilusionados. Pues vamos a dar un salto, si me permite, doña Elizabeth, pues el ombligo de la luna y del mundo casi, aquello que en el virreinato de la Nueva España, en fin, iba desde el Pacífico hasta el Atlántico. Estamos hablando de México, y ahí, en donde las olas hacen su nido y también la gente sabia hacen su nido. Creo que don Roberto estará por Veracruz. Don Roberto, ¿está usted presente? ¿Puede intervenir? ¿O por dónde está don Roberto? Claro que sí, con el gusto de saludarlos. Hoy, en vísperas de celebrar en un par de días el Día Internacional, el Día de los Abogados en México, es un honor, un privilegio, un regalo de los dioses de
desde Grecia, desde Roma, desde Napoleón y los códigos, tener primero las damas, a doña Mercedes Fuentes, y después al doctor, catedrático, novelista, escritor, parlamentario y amante de la paella, don Francisco Sosa y sus sociedades. Impresionante regalo, realmente lo disfruto y bueno, aprendo mucho y celebro mucho ese sincretismo del matrimonio que tan diligentemente conduce doña Mercedes. Yo vivo ese matriarcado en la casa, doctor. Si no fuera por ella, no fuera yo ni la mitad de lo que hoy soy. Desde mi café, desde mi ropa, desde mi agenda, desde que siempre se me olvidan los nombres de todos, los convenios, todo. Ella es mi agenda, mi vida, todo mi mundo. Celebro mucho, señora Mercedes, un privilegio. Ese gran hombre no había sido lo que es si no lo hubiese esculpido usted. No tengo preguntas, no tengo una sola pregunta porque todo está dicho. Solamente el privilegio de escucharlos y de aprender y de seguirlos a partir de hoy en sus web. Un fuerte abrazo desde Veracruz, Puerto, para mi director, don Gilton también, y para mi gran amigo Francisco Pertierra. Un fuerte abrazo, quedo pendiente de todos ustedes. Un fuerte abrazo también. Y muchísimas gracias por sus palabras, porque en este segundo tomo, pues hemos disfrutado y aprendido con tan buenos mexicanos como Luis de Rosa o Castillo, Teodosio Olares, pero quería 30 segundos, ya que ha sido muy amable doña Elizabeth al aludir con tanta modestia, y lo buscaremos, sus libros. Me encanta leer los cuentos y decírselo a todo el niño con el que me encuentro. Buscaré. Y me preguntaba sobre los desafíos. Pues brevemente, 2 consideraciones. Con relación a este canon de los clásicos, más que un desafío, eran las ganas de escuchar con los ojos tantas cosas dichas, ¿no? Para resolver los problemas actuales, de tanta buena gente que vivió y nos enseñó. Pero luego, las otras obras ya más jurídicas siempre han respondido a alguna pregunta que, como me señalaba mi marido, no la encontrábamos en la biblioteca. Primero buscábamos, lógicamente, qué se ha dicho, qué se ha escrito. Y cuando no estaba cerrado el interrogante, pues había que ponerse a estudiar. Y siempre buscando un poco la igualdad y la justicia. De ahí que escribiera pues la defensa de las redes inalámbricas municipales frente a los grandes operadores, o el principio de neutralidad de la red para levantar la bandera de la libertad y de la igualdad en Internet, o la metamorfosis del Estado como mecanismo para establecer frente a las grandes corporaciones empresariales cuáles son los nuevos instrumentos que tiene que tener el poder público dentro de este complejo mundo de tensiones geopolíticas. Esos han sido mis desafíos, doña Elizabeth. Muchas gracias. Gracias a usted, doña Mercedes. Dios la bendiga. Doctor, un placer haberlo saludado. Bueno, y damos ahora un salto maravilloso con el espíritu iberoamericanista que tenemos en este programa, y enlazamos ahora con, no sé si Brasil o Paraguay, con Gilson, el gran Gilson Carmini Danta. Don Roberto desde Veracruz, don Roberto Ceballos, qué amable, pero le espero con una pregunta, no se me escapa usted que ahí le veo. Usted va a tener que hacer una pregunta porque, ya. Ríese, don Roberto, no tiene usted que hacer una buena pregunta. Pasamos ahora a don Gilson. Don Gilson, en ese portuñol tan salsero que tiene usted, porque ya pasó de la samba últimamente a la salsa, dígame, don Gilson, ¿qué puede decirnos en este programa, querido Gilson? ¿Cómo está mi querido hermano Javier? Primeramente felicitarle, y también a nuestro querido doctor Francisco Sousa Wagner, y también la doctora, la doña Mercedes Fuertes, por esa tan interesante charla sobre el tema jurídico, que es muy importante. Y acá, envidiando a don Francisco Sosa, porque consiguió un reto que no conseguí, que fue traer la mujer para trabajar con él y aportar algo por él, Yo no tengo esa suerte, entonces te felicito, Y también felicito a la Mercedes por esa
ese cariño y ese trabajo de paciencia, porque al final de cuentas nosotros como hombres siempre somos un poco abusivos en todo, ¿no? Pero le felicito, Mercedes, por acompañar a ese ícono, ¿no? Que es Don Francisco en el tema jurídico y principalmente en la literatura iberoamericana. Don Francisco, tengo acá unas cuantas preguntas, ¿no? Pero una de ellas, yo creo que la principal, ¿no? ¿Qué pensarían los juristas de los siglos XIX si viera nuestra administración digital del siglo XXI? Esa es una de las preguntas que nosotros gostaríamos, con la experiencia que usted tiene, ¿no? Principalmente de poder interactuar con el pasado y el presente. A final de cuentas, los años pasan, pero la experiencia es lo más importante. A veces hay gente que tiene 30 años y tiene cabeza de 90, y hay gente que tiene 80 y tiene la cabeza de 20. Entonces, esa es una de las preguntas. Y también, ¿qué consejos le daría a los jóvenes juristas iberoamericanos que quisieran cambiar el mundo desde el derecho público? Nosotros vemos que hoy hay muchos jóvenes empeñados en cambiar las leyes, en poder mejorar la vida de sus conciudadanos, y a veces le falta un incentivo, unas palabras que pueda fomentar esa perseverancia a lo largo de su carrera. Y por último, ¿no? ¿En qué rincón de España usted escribiría sus memorias si solo pudiera elegir un solo lugar, ¿no? Y una compañía jurídica, ¿quién sería? Esas son las preguntas principales, y desde acá feliz con la participación de ustedes, siempre la puerta abierta de la prensa Mercosur y Radio Mercosur para usted y para todo su equipo. Así que un fuerte abrazo desde la región trinacional. Yo me encuentro exactamente en Foz de Iguazú, donde están las cataratas del Iguazú. Entonces acá despertamos con la brisa de las cataratas en nuestro nariz y con el olor a la naturaleza que invade nuestros pulmones cada día que levantamos. Entonces desde acá reciba un abrazo cálido y esperamos pronto ustedes por acá. Fuerte abrazo. Pues vaya privilegio que tiene usted de vivir allí junto a las cataratas, ¿eh? Vaya privilegio, eso es extraordinario y excepcional, ¿no? Me alegro mucho y le felicito, ¿no? Esto que me dice de las memorias, yo es que tengo escritas unas memorias que son unas memorias dialogadas, las he hecho desde aquí, desde mi casa. Yo vivo desde hace muchos años en León, que es una ciudad pequeña, relativamente pequeña, una ciudad ahora universitaria de 120.000, 125.000 habitantes. Estamos a 2 horas de Madrid en tren, y aquí he escrito lo que son mis memorias, que son 2 modelos de memoria. Una llamada memorias dialogadas, en que un amigo médico me iba haciendo preguntas, etcétera, y luego, cuando fui diputado, yo llevé un diario, un semanario, mejor dicho, un semanario de todo lo que hacía en el Parlamento. Y entonces, cuando se terminó mi etapa, pues un editor se brindó amablemente a publicarlo, y es un libro que contiene no solamente mi experiencia como político, sino también toda mi experiencia de viajes, que fueron muchos. He contado los viajes a Iberoamérica, que aparecen, por supuesto, en esas memorias, pero también he viajado pues a los países bálticos. En fin, el eurodiputado se mueve mucho, y sobre todo se mueve entre Bruselas y Estrasburgo. Y es un libro donde hay gastronomía, hay libros, hay teatro, hay música, hay paisajes, hay paisanajes, en fin, hay de todo, ¿no? Yo, si tengo que volver a escribir mis memorias, ya no creo que lo haga, pero pues elegiría este sitio y con mi mujer aquí al lado, ¿no? Ahora bien, usted ha hecho una pregunta en relación con las recomendaciones que haríamos nosotros a los jóvenes ante las nuevas técnicas que están inundando la vida social, la vida política, económica, pero también la administración pública. Y yo en este sentido le paso la palabra a Mercedes, porque ella lleva ya varios años dedicada, además de hacer estos libros de clásicos del derecho público, porque hemos querido precisamente combinar lo clásico con lo nuevo, y ella tiene la ventana abierta
la ventana abierta al mundo de precisamente de las nuevas técnicas, de las nuevas. Esta mañana mismo he estado dando una conferencia aquí en León en un curso de verano para estudiantes y profesionales, de manera que ella está muy impuesta y siguiendo mucho este asunto, y por eso le paso la palabra. Había pedido más recomendaciones en general, pero bueno, encantada de saludarle y felicitarle por disfrutar de tantos buenos lugares iberoamericanos. Interpreté su pregunta como, ¿qué dirían estos buenos sabios, estos juristas del siglo XIX hispanoamericano ante este mundo, ¿no? Si les abriéramos ahora la puerta. Pues se quedarían sorprendidos, perplejos. No, es cierto que nosotros estamos perplejos, pero una perplejidad de cómo se complican de manera gratuita todas las relaciones para desesperación de los ciudadanos. Yo lo que subrayo de estos juristas hispanoamericanos del siglo XIX era su gran sentido pragmático de resolver problemas, porque sabían que, sobre todo, como decían, en las municipalidades hay que ir construyendo los intereses generales, pero desde la solución de los problemas inmediatos. Y ahora los avances técnicos lo posibilitan, pero, sin embargo, las autoridades y los funcionarios tradicionales no están, a juicio de muchos, en los que me incluyo, integrando bien todas estas nuevas tecnologías para facilitar la prestación de los servicios y además con el riesgo de que se están tirando por la borda o desalojando las grandes conquistas de las libertades públicas y los derechos fundamentales, ¿no? Vivimos en sistemas democráticos que son muy valiosos, pero que son muy frágiles también. Y exige que la ciudadanía, sobre todo los jóvenes, no queden atrapados por estas tecnologías y dejen de tener un juicio crítico. En ese sentido, yo creo que es buena la lectura y es la reivindicación que hacemos con esta obra de los clásicos, de leer y de leer. Pues ahí tenemos también desde la perla del Pacífico, desde Guayaquil, a la embajadora de la palabra, que fue así nombrada en Madrid, a Romna Moreira. Dígame que usted tiene que comentar siempre algo atinado. Doña Romna, ¿está por ahí? Doñita. Bienvenidos a todos, un gusto saludarlos desde acá, desde Guayaquil, Ecuador. Soy Romna Moreira, bienvenidos a un programa más de radio podcast en el Enlace Iberoamericano. Saludos a Gilson, a Javier, a todos nuestros corresponsales. Y bueno, acá en Guayaquil estamos celebrando en el mes de julio la fundación de nuestra ciudad, así que están bienvenidos todos acá a la Perla del Pacífico en Ecuador. Bienvenidos también a nuestros invitados de lujo, el señor Francisco Sosa y la señora Mercedes Fuertes. Quiero hacerle una pregunta al señor Francisco Sosa. ¿Qué aportan las mujeres juristas al análisis del poder que a veces no aportan sus colegas varones? Bueno, y esta es una pregunta muy bonita que quiero hacerle en el buen sentido de la palabra, ¿no? ¿Qué es ese aporte sutil o sagaz que pueden hacer las damas? Muchísimas gracias por su atención y bueno, un abrazo. Bien. Gracias a ti. Gracias. Sí, bueno, claro, en el mundo de lo que nosotros tratamos en estos dos tomos de los clásicos del derecho público, ahí desgraciadamente no aparecen mujeres, porque en esa época las mujeres no tenían en muchos sitios ni siquiera acceso a los estudios académicos, a los estudios universitarios, ¿no? De manera que ahí no aparecen. Ahora bien, esto desde luego hoy no es así. Hoy día la aportación de las mujeres al mundo jurídico es absolutamente fundamental. Yo siempre, cuando todavía daba clases en la universidad, pues viví el tránsito en toda mi vida universitaria de cómo evolucionó el número de alumnos. Cuando yo estudiaba la carrera en Valencia, la carrera de Derecho, éramos 120 hombres
y exactamente 12 mujeres, ¿no? Bueno, pues cuando yo terminé mi vida de catedrático, cuando me jubilé hace unos años como catedrático, en mis clases el porcentaje era justamente al revés. Había 120 mujeres y 12 hombres, ¿no? Cuando yo llegué a la Facultad de Derecho de León como catedrático, había una sola mujer catedrático. Ahora, cuando me jubilé, ahora hay un solo hombre catedrático. Esta evolución ha sido impresionante, ¿eh? No digo ya la llegada de las mujeres a puestos, como por ejemplo puede ser en España el Tribunal Constitucional, etcétera. No me remonto a eso. Simplemente lo que es la vida ordinaria. Yo tengo muy buena relación con un grupo de magistrados, un grupo muy elevado, de 200 o 300 magistrados y fiscales, magistrados o magistradas y fiscales españoles. Bueno, pues debo decir que en los cursos de ingreso a la carrera judicial y a la carrera fiscal en España, que se celebran todos los años para naturalmente seleccionar a quienes van a dedicarse a estas profesiones, estos oficios, el número de las mujeres exactamente en la última promoción, tanto de fiscales como de jueces, el número de mujeres ha sido el 80%. Es decir, el número de hombres queda cada vez más reducido. Y eso tiene una relevancia muy grande, y lo advertimos quienes leemos todavía sentencias de los tribunales, quienes leemos dictámenes de los consejos consultivos, etcétera, la pluma y la mano de la mujer, ¿no?, que tiene o aporta una visión especial. ¿Yo qué voy a decir de ello? Aquí tengo en casa un ejemplo de esto que estoy diciendo, ¿no? Y ella, claro, me aporta siempre una visión, un tono, ¿no? Un tono al planteamiento de los problemas y a la búsqueda de soluciones que es muy singular, ¿no? Y que los hombres evidentemente no tenemos, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, cómo no, por Dios, doña Mercedes. Sí, bueno, lo único que discrepo con mi marido es en lo último que acaba de decir, pero con relación al siglo XIX y las mujeres, es cierto que no aparece ninguna jurista, pero no dejamos de reivindicar o disfrutar esos días porque gracias, como siempre, a la literatura o a la música o otras expresiones artísticas nos encontrábamos con mujeres. Y solo quiero recordar a dos que ustedes conocen muy bien, y me podrían citar a otras, pero de García Lorca, la obra de teatro sobre Mariana Pineda, ¿no?, una mujer valiente, o la mujer de Simón Bolívar, Teresa de Toro, que tenemos pendiente porque estoy buscando una ópera que sé que versa sobre ella, pero sí que hemos leído para conocer un poco el contexto. Esto no sale en el libro, pero siempre aprovechamos pues todos nuestros trabajos para hablar y para saber más y ver el contexto. Entonces, por supuesto que aparecen las mujeres. Gracias. Pues vos sabés que ahora vamos a ir con don Hernán Sabater, que tiene la doble nacionalidad, argentina y española, y por lo tanto, fíjese usted, hablaremos luego con don Francisco de este espacio europeo y que nos dé algunas directrices para que hoy, que la noticia del día, desde mi punto de vista, es que el presidente del Consejo Europeo instó al bloque a firmar un acuerdo con el Mercosur, pero volveremos a esto, y lo dijo con un plazo además antes de fin de año. Me parece interesantísimo, por eso tengo que meter, digamos, esta pequeña realidad política que para mí nos está invadiendo, pues que llama a tomar decisiones basándose en hechos, lo que representaría este gran mercado y no en percepciones, como ocurre con algunos países. Pero antes de esto, perdóneme, yo no quiero interrumpir a nuestro estimado Hernán Sabater, que desde Argentina, probablemente desde Buenos Aires, no lo sé. Dígame, don Hernán, dígame. Muy buenas tardes, profesores. Un afectuoso y gran saludo desde Buenos Aires, Argentina. El Mercosur ha enfrentado críticas por su escasa institucionalización y por la lentitud de sus órganos decisorios. La Unión Europea, pese a sus problemas, ofrece una experiencia avanzada de integración supranacional de muchos años ya. ¿Qué elementos ven necesarios
que se deberían trasladar del derecho europeo al contexto latinoamericano con realidades políticas y sociales tan distintas? Bueno, vamos a ver. No lo he citado antes, pero en mis funciones como parlamentario en América Latina he estado muchas veces en reuniones de Mercosur y siempre he lamentado que este proyecto, que a mí me parece muy importante, de integración de países latinoamericanos con Europa, pues no acaba de dar sus frutos, ¿no? Ahora se ha dado un paso muy importante, pero yo lamento mucho que cuando estos acuerdos llegan aquí a Europa, pues resulta que en Europa tienen que pasar una auténtica crujía por los estados, tanto por los poderes legislativos como poder ejecutivo de los estados, que hace que sean extraordinariamente complejo el llegar a un fin positivo, ¿no? Y digo además que con motivo de los pasos adelante que se han dado últimamente en el asunto del Mercosur, vivimos aquí, mi mujer y yo, en una región donde se han desatado la animadversión a ese tratado, porque se entienden los agricultores y los ganaderos, etcétera, que van a quedar perjudicados. Y hay manifestaciones y hay tal. Yo echo de menos que los políticos que tienen a su cargo la gestión de este asunto, que es capital para la integración en Iberoamérica y en Europa, no sepan explicarse mejor, porque yo no creo que vaya a seguirse de lo que es el aparato organizatorio y decisorio de Mercosur, vayan a seguirse las desgracias que estamos nosotros oyendo aquí casi a diario en la radio, en manifestaciones públicas, etcétera. Por tanto, los políticos deberían explicarlo esto mejor, ¿no? Y que las personas destinatarias de esos acuerdos no se vean no se asusten por lo que pueda ocurrir, ¿no? Y luego señalo que este proceso de integración sería muy interesante que en América Latina se extendiera a otros ámbitos, ¿no? Es muy importante lo que nosotros en Europa hemos conseguido de integración a través de la Unión Europea, a pesar de tener veintitantas lenguas. Pues llegamos a acuerdos y se aprueban leyes, etcétera. Y es una pena que en el continente americano, donde no hay más que una lengua, dos, y cuenta el portugués, y por tanto tienen solucionado ese asunto capital, no se avance en esto, ¿no? De manera que todo proceso de integración es bueno. El de Mercosur a mí me parece una fórmula muy positiva. Saludo los pasos adelante que se han dado últimamente y lamento que cuando se llega a la realidad europea, los franceses salen diciendo no sé qué cosa de sus sindicatos, los otros no sé qué, o simplemente las manifestaciones populares en contra de sus acuerdos. Yo creo que hay que hacer el esfuerzo de los políticos de explicar estas cosas, de venir aquí, de patear los pueblos, de patear las ciudades, las agrupaciones, los sindicatos, etcétera, y explicar las cosas. Yo creo que eso simplemente no se hace, ¿no? Para eso estamos, para socializar, que dicen allá, para explicitar lo que usted está señalando. Desde Prensa Mercosur, desde este enlace iberoamericano, estamos abordando esa integración con honestidad e independencia. La integración que supone el Mercosur, que debe ser ampliado, por supuesto. Venezuela pertenecía, pero ahora está suspendido. Y lo que supone, como hoy dijo el presidente del Consejo Europeo, que algún día tendrá usted que explicar a nuestra audiencia, Dios mediante, estas instituciones tan enrevesadas que tiene Europa, pero que están dando muchos frutos, como usted señaló. Pues el presidente del Consejo Europeo, que fue el ex presidente de Portugal. De Portugal, sí. Dijo, pues claramente hoy, que este acuerdo sería una zona de libre comercio que beneficiaría, señala, impulsará la inversión en Europa, fortalecerá industrias estratégicas, creará empleo y debemos centrarnos en los beneficios que traerá esto a largo plazo
para Europa, y creo que Ursula von der Leyen, que a final de año ya lo firmó, lo respalda. Pero me atrevería a preguntarle, ya que estamos entrando en la recta final, don Francisco, perdone doña Mercedes que hable ahora de la Unión Europea, pero tanto porque creo que nuestros hermanos y nuestras fraternales estados y naciones de allá deben de integrarse más rápido y aprender de nuestros errores. Me atrevo a preguntarle, don Francisco, usted como administrativista y que conoce todas estas dificultades y los entresijos, las filigranas jurídicas que hay que hacer, y más en Europa, le iba a hacer dos, pero una es, a mí me llama poderosamente la atención que aquellos que critican a la Unión Europea no tengan en cuenta estos datos, y usted me los filtra. El primero es que el presupuesto aproximado de los gastos de lo que llaman el aparataje administrativo, y eso que tiene 3 sedes, y usted proponía solo que fuera una en Estrasburgo, etcétera. Pero bueno, para no entrar en detalles, a ver si soy capaz de centrar la pregunta, querido don Francisco. El presupuesto sobre el Producto Interior Bruto de los 27 Estados de la Unión, el presupuesto, digamos, de la maquinaria, etcétera, de la Unión Europea, no llega al 2% comparativamente con el Producto Interior Bruto de todos estos países, ¿no? Desde Alemania, España, etcétera. No llegamos al 2% del gasto en Estado, digamos, de Unión Europea, de Administración Europea, y con respecto al Producto Interior Bruto, repito, es muy importante para mí esto. Y sin embargo, el gasto en el Estado federal de Estados Unidos, que no les va mal desde que se unieron, llega al 20%. Quiero decirle, el Estado federal de Estados Unidos está prestando, con todos los errores que tiene la administración, pero llega al 20% del Producto Interior Bruto de lo que suponen los 50 estados de la Unión, aproximadamente esas cifras. Claro, o sea, aquí nos quejamos cuando no llegamos al 2% en ese, digamos, federalismo que usted dice que, hombre, no es comparable al alemán, etcétera. Pero quiero decir, si aquí no llegamos al 2% y en Estados Unidos están en el 20% sobre el Producto Interior Bruto de todo lo que representan, ¿no le parece que hay que tiene que crecer mucho Europa? Esa es la primera pregunta. Sí, eso está claro, Javier. Tiene que crecer mucho. Pero antes de entrar en esto, vuelvo a lo de las declaraciones que ha recordado usted del presidente del Consejo Europeo, del antiguo presidente del gobierno portugués, y de la señora von der Leyen. Eso está muy bien, que ambos alaben el acuerdo de Mercosur, etcétera, está muy bien, y son los responsables máximos, etcétera, está muy bien. Pero yo lo que pido es que se desplacen a los territorios concretos. Estoy hablando de Francia, estoy hablando de Italia, estoy hablando de España, por supuesto, que es lo que más veo y percibo, que se desplacen, no ellos, que son personas muy importantes y muy ocupadas, pero sí funcionarios que se saben de estas cosas y que vendan, como se dice en lenguaje comercial, que vendan ese producto por aquí, que lo vendan acercándose a las gentes y acercándose a las organizaciones representativas, estoy pensando en los sindicatos, etcétera, ¿no? Bueno, y entrando en lo que decía del presupuesto, evidentemente estoy de acuerdo. Nosotros hicimos, cuando yo todavía era diputado, hicimos entre Mercedes y yo un librito que llamamos Cartas a un euroescéptico. Son 5 cartas en las que contamos cómo funciona la Unión Europea para convencer a un euroescéptico, ¿no? Y entre otros temas, pues evidentemente hacíamos alusión a esto que usted señala ahora. Fíjese que en esta época nosotros dábamos unos datos verdaderamente sorprendentes, ¿no? Por ejemplo, el número de lo que cuesta al día a un ciudadano español o francés o griego, etcétera, la Unión Europea. Cuesta €1 al día. €1 al día. Es decir, nada. Y sin embargo, hay quejas constantes, ¿no? La intromisión de las instituciones europeas en esto o en lo otro. Las instituciones europeas y la Unión Europea es una organización con muchos defectos y con muchas quiebras, etcétera, pero es una organización fundamental. Porque hoy día los estados son incapaces ya de dar respuesta a los grandes problemas. Esto es que aburre un poco tener que decirlo. Hemos pasado una pandemia. ¿Cómo se pueden solucionar los problemas actuales de la digitalización, de las pandemias, del desarrollo industrial, de la lucha medioambiental, etcétera? ¿Cómo se pueden desarrollar exclusivamente por los estados, no? En la Unión Europea se decía,
en Europa hay estados que son todos los estados son pequeños. Lo malo es que algunos se creen que son grandes, pero son todos estados pequeños. No hay forma de solucionar los problemas actuales de la vida política, de la vida social, de la vida económica, sin los grandes complejos. Y el ejemplo de la Unión Europea es un ejemplo que tratan de seguir en otros continentes, en América Latina, por supuesto, pero también en Asia o en África. Doy otro dato. La Unión Europea tiene 55.000 funcionarios, menos que la Comunidad Autónoma de Andalucía. Esto es tremendo, ¿eh? Menos que la Comunidad Autónoma de Andalucía. Y se habla del burocratismo de Bruselas, del burocratismo de Estrasburgo, del burocratismo tal. Hay 55.000 funcionarios, menos que la Comunidad Europea, que la Comunidad Andaluza, ¿no? Es fundamental. Y esto lo digo también para los amigos americanos, ¿no? El utilizar el enorme impulso que a una unión puede dar el hecho de hablar únicamente dos lenguas, y dos lenguas que son muy accesibles entre ellas para poderse comunicar quienes no la dominen una u otra, es un error geoestratégico muy grande, ¿no? Muy grande. Yo recuerdo una visita que como diputado hice en Santiago de Chile, entonces a la señora Bachelet, que era la presidenta de la República, ¿no? Y esta señora se conocía bien el mundo europeo porque ella había tenido que salir de Chile con motivo del golpe de Estado de Pinochet y se refugió su familia en Alemania Oriental y allí se hizo médico. Ella era médico. Y me acuerdo que estuvimos charlando 8 o 10 diputados con ella y hacía mucho hincapié ella con su perspectiva y su responsabilidad y su experiencia como política chilena en este asunto, ¿no? Y lamentaba que no se dieran pasos en esa dirección. Pues muy bien, muchísimas gracias. Creo que un maestro nos acaba de dar una gran lección de integración. Yo no quisiera, sinceramente, abusar más de su, llamémosle, paciencia con nosotros y mi agradecimiento también que corten y peguen sus cartas a los euroescépticos que tiene usted para los Mercosur escépticos y demás, ¿no? Sí, integración. En cualquier caso, doña Mercedes, ¿podría usted, lo que llamamos aquí cursi, con cierta, digamos, no sé, de esperanza, darnos ese último minuto de oro para que aprendamos sin duda de estas figuras que ustedes, figuras históricas de la administración pública, que usted ha favorecido esa mirada, esas raíces? Decía Draghi, tengo entendido, que el futuro de Europa se va a encontrar en las raíces, estudiando sus raíces. ¿Acaso usted no está haciéndonos esa tarea con el libro y que usted recopila ese canon, esas selecciones de lo mejor administrativistas de Hispanoamérica, engarzados con nosotros? ¿Podría usted decir estas últimas, digamos, palabras en este programa, que espero que cuenten en otras ocasiones con ustedes y que tratemos otros temas? ¿Cuál es ese protagonismo que usted da a este canon, a esta selección que han ustedes escrito con tanto rigor y seducción? Pues la suerte de escribir este canon es haber tenido una tertulia, un coloquio tan grato con personas que nos encontramos en distintos puntos, pero que seguimos mirando el futuro con todo el bagaje aprendido del pasado. Creo que estos momentos son los que dan y merecen la pena del esfuerzo, de ese estar escuchando con los ojos a los clásicos para luego conversar con personas como ustedes, con tanta calidad intelectual y tan fina mirada por los problemas actuales. Ha sido un lujo y unos minutos muy gratos que mantendremos en la memoria. Muchas gracias. Muchas gracias. Don Francisco, usted sí que es un lujo. Repito, para mí es el intelectual español, y si me atrevería a decir hispanoamericano, porque hablo usted español, pero en cualquier caso con ese alcance iberoamericano, para mí, subjetivamente, como decía alguno, o sea, para mí, más de manca fineza para estos
brutos que nos acompañen en algunas ocasiones, pero también de gran esperanza para los que le seguimos, le admiramos y contamos con usted. Pues muchas gracias, Javier. Muchas gracias, de verdad. Para nosotros ha sido un placer estar con vosotros esta tarde aquí y espero que pueda repetir. Si quiere usted decir unas últimas palabras. Bueno, decir esto, que para mí es una gran satisfacción el poderme dirigir al continente americano, al continente hermano, que bastante bien conozco, y por tanto, pues ha sido una tarde, pues muy grata de la mano de una persona como Javier Pertierra, que por cierto fue alumno mío en la Universidad de Oviedo, y eso no lo he olvidado. Aparte de amigo allí, pues fue alumno mío en la Facultad de Derecho de Oviedo, ¿no? Así que muchas gracias, de verdad. Qué gran honor. Muchas gracias. Gran honor. Usted como enterría, como maestro, en fin, administrativistas magníficos, excelentes. Qué maravilla haber sido alumno suyo. Se lo digo con el corazón. Pues nada, yo querría decir que usted en el primer libro de Derecho Público señala la frase de Goethe, que usted pronunciará mejor que yo, que dichoso aquel que recuerda a sus antepasados con agrado, que gustosamente habla de sus acciones y de su grandeza, y que serenamente se alegra viéndose al final de tan hermosa fila. Usted está en esa maravillosa fila de los grandes, como Quevedo, en cierta manera, retirado ahí en sus tierras de soledad, y también de León. Con Mercedes. Claro, que es una maravilla. Y yo no sé decirles que ese personaje tan castizo, Alejandro Nieto, que os admiraba tanto también y que tanto le queríais, que dedicasteis este libro. Los dos libros. Claro. Podríamos dedicar una tarde entera a recordar anécdotas de Alejandro Nieto, ¿no? Divertidísimas todas. Pues junto con esta sólida trayectoria académica que ustedes tienen, pues y esta amenidad con ese rigor, repito, son ustedes para mí la brújula del derecho público a quienes debemos buscar y comprender, porque en esas ideas del pasado que ustedes están reverdeciendo van a seguir iluminando los desafíos de este presente y futuro tan, llamémosle, importante para nuestro iberoamericanismo. Creo que ya ha llegado la hora de que en esta lengua y en el portugués, lengua hermana, transponible en un 80%, sellemos que el siglo XXI va a ser el siglo en el cual despeguemos. Muchas gracias, don Francisco. Un fortísimo a ustedes, muchas gracias. A ustedes. Doña Mercedes, a vuestra eterna disposición. Gracias, muchas gracias. Desde prensamercosur.org presentamos nuestro programa Radio Podcast Enlace Iberoamericano, con base en España y Portugal y con el resto de la comunidad iberoamericana en la Unión Europea. Tendremos puentes de comunicación e integración con personas y temas de nuestro interés. Radio Mercosur y su Enlace Iberoamericano, presentado desde España por Javier Pertierra, se emitirá los jueves en vivo y en directo. Enlace Iberoamericano, que comenzará a las 13 horas en Brasil, Argentina y Uruguay, 12 horas de Bolivia, Paraguay, Chile, Cuba y Venezuela, 11 horas de Colombia, Ecuador y Perú, 10 horas de México y Centroamérica, 18 horas de España. Escucha Enlace Iberoamericano en la radio y podcast Mercosur de www.prensamercosur.org.